Las Puertas Verdes, nuestra historia. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. El reloj se empeña en marcarlas. Horas, minutos, segundos y también campanadas. Para Río Cuarto, las primeras campanadas del reloj de la catedral marcaron con orgullo una ciudad que se encaminaba al siglo XX con un futuro promisorio, impactante, te diría. Eso pensaban en aquel momento, un futuro que dejaba atrás, con mucho esfuerzo, la famosa crisis de los años 90. Pero un poco después la inmigración ya había calado tan hondo en nuestra ciudad que casi todos los referentes, casi todos eran inmigrantes, los funcionarios públicos, o directamente los responsables de decisiones y de la marcha de las variables más importantes de la comunidad. Fray Antonio Cardarelli también era inmigrante, aunque de condición distinta porque llegó desde Italia, ya estaba ordenado sacerdote de la Orden del Poveretto San Francesco de Assisi. Cardarelli había nacido en Civitanova. Llegó a nuestra ciudad en una misión que el mismísimo Fray Donati organizó para traer de Italia a nuevos sacerdotes. El padre Cardarelli era un maestro en reunir contribuciones. No, la palabra limosna no la usaba. Las contribuciones eran para fines comunitarios, por supuesto, y él logró hacer vaquitas para reconstruir nada más y nada menos que el edificio de la catedral, que es el actual. La anterior, que había sido también un trabajo, un sacrificio grande del pueblo riocuartense, la anterior había sido semidestruida por un rayo en 1871, un día de octubre. El rayo partió el campanario como si fuera de papel y agrietó el ábside y los muros. Y cuando el nuevo edificio se inauguró, con una misa de gracias, por supuesto, había 4 agujeros hechos ex profeso en las torres del campanario. El reloj no estaba todavía, pero de algún modo ya era, y era un símbolo también del nuevo tiempo para la ciudad. La otrora Villa de la Concepción del Río Cuarto, tan sacrificada, que hizo cabriolas para subsistir en esa frontera donde todo era peligro, estaba convirtiéndose con rapidez en una ciudad pujante. Claro, los campos que la rodean eran protagonistas, eran testigos de esa nueva era. Quizá la más próspera, dicen los historiadores, la más próspera, la más ardiente y esperanzada de toda nuestra historia riocuartense, esa época. De modo que mientras duraba la reconstrucción del templo, los huecos de la torre dejaban pasar el color del cielo y permitían imaginar las campanadas que vendrían a la hora justa, a la media hora, para saludar. Una ciudad a la que ya llamaban un poco en serio y un poco en broma el Imperio del Sur. Eligieron el 9 de julio de 1893, un 9 de julio como hoy, para instalar el reloj en el lugar que le estaba reservado desde que el primer constructor o albañil puso los primeros ladrillos. La torre es muy visible, claro, ya se destacaba más aún en aquel momento en un paisaje en el que casi no había construcciones de más de un piso, planta baja, planta alta, era todo lo que había, y las calles, empedradas, a la hora tenue de cada madrugada, resonaban bajo los cascos de los caballos de carrozas y diligencias. El padre Cardarelli estaba tan acostumbrado a pasar la gorra, lo hacía con tanta convicción que consiguió hasta lo imposible. Resulta que el reloj había sido encargado a París, a una firma llamada Paul Liodovey, con un costo de 2.066 pesos. Así lo cuenta el doctor Bustamante en el libro Nace un Imperio.
Pero a ese costo había que sumarle los gastos de envío. Había que atravesar los mares y las pampas. Y una vez llegado aquí, la instalación con una escalera de acceso, con personal calificado. Gracias a la virtud pedigüeña de Fray Cardarelli se lograron rebajas y el costo total fue casi de 3.000 pesos. Estaba todo listo el 9 de julio para que el reloj empezara a dar las primeras campanadas. Por supuesto lo bendijeron. El responsable fue Monseñor Uladislao Castellanos. Y fue el reloj testigo privilegiado del inicio del siglo XX. Pasado un tiempo, claro, dejó de funcionar, como todos los aparatos. ¿Qué habrá pasado? Un desprevenido, una desprevenida miraba la hora al atardecer y creía que eran las 3 de la tarde. Los avispados sonreían y se preguntaban cuándo se iba a reparar. Mientras todo esto pasaba, Salvador Dalí pintaba relojes blandos en su obra llamada La persistencia de la memoria. Y ese óleo es un óleo sobre lienzo de muy pequeñas dimensiones. Esa pintura hacía su camino a la fama, a la historia del arte contemporáneo, con su carga simbólica y por supuesto onírica. Gala, la esposa de Dalí, dijo que quien mirara ese cuadro no podría ya olvidarlo jamás. En la plaza de Río Cuarto, que pronto se llamaría Julio Argentino Roca, el reloj de la catedral velaba como un aura sobre mujeres y hombres, sobre el viejo camino de la vida, pautado siempre en segundos, décimas, días, lustros, centurias. Y como ya es hora de irnos, nos vamos, cerramos las